Bueno, Ok, buenas tardes, Gustavo. buenas tardes, buenas ¿Cómo estás? tardes. Pues, ay, no, ¿qué le digo? Con sueño, la verdad, el fin de semana no lo descansé. Tuve bastante, y ahí en la mañana, el sábado, pues, la universidad, entonces, ¿Usted recibe igual clase los levantarse sábados? temprano. Sí, de hecho la miré de largo, ya por primera vez la pude ver de ¿Cuándo? largo. ¿El sábado? Sí, estábamos creo que fue en el mediodía, casi al mediodía que nos sacaron y usted estaba con la profesora Dina y Ah, ahí ya pues, por marcación. ajá, Ah, sí, bien, pero no pasó saludando. no, es que me dio un poquito de pena Pero y ¿por qué? aparte que, no sé, no, es que ay, soy medio penoso, medio Dice que pena, no lo he pero visto. Es que realmente los sábados solo estoy de 8 a 12. Entonces, en la mañana pues siempre llego bastante temprano. sí, pues, Pero tengo que coordinar cosas con la profesora, con la profesora Mayra o con la profesora Lorena, porque también doy clase en la facultad de psicología. Entonces, se me hace chiquito el tiempo. Ya inicia la clase de 8 a 10, después de ahí voy para la otra clase de 10 a 12, y a las 12 es mi hora de salida. Entonces, casi no ando por los pasillos. Antes sí, por lo que estaba todo el sábado completo, pero ahora ajá, solamente estoy de 8 a 12. ah, Sí. bueno, Es que tengo se me una había, clase que es ah, de 3 a 5, que es cultura de sí, paz, pero esa la hacemos en día de semana, los días miércoles, la hacemos en día Zoom. sí. Entonces, salgo temprano a la universidad. Sí. Pues yo, ¿Y qué clase lleva? de hecho eso le iba a decir que yo pensándola bien, o sea, es que yo solo llego por una clase los sábados, ¿Qué clase? pero práctica notarial, que me la da profe López del Valle. Ay, profesor. Sí, entonces yo de haber sabido, creo que hubiera dicho a la profesora Mayra que nos la pusiera presencial el sábado. ¿Qué cosa? ¿La tutoría? Sí, de haber sabido. Ah, sí. Pero es que al principio yo había solicitado a un profesor que, como ya lo conozco de años y todo, que es el profesor Bernabé. Ah, profesor Manuel. Sí, desde hace años lo conozco. Entonces le pedí a él que me diera la clase. Luego, pues no pudo y se canceló. Entonces, así ya quedé en línea. Pero de haber sabido, pues mejor lo hubiéramos llevado presencial, digo yo. Sí, bueno, aunque básicamente es igual. Pero también hay que ver, no, cómo no, hay que ver también los días sábados están llenas las aulas. Entonces también eso es otra cosa. La disposición Sí, de la tendría que aula, haber sido, la no sé. distribución. Sí, pero bueno. Sí, hubiera sido quizás en las partes de las mesas o cosas así, pero Ah, sí. Pero sí, yo pensé que, sinceramente, pensé que me había visto el sábado. no. Ese sábado salí rapidísimo. Por lo completo, Entiendo. pues. No, sí. Solo saludé a la Ah, profesora, estuvimos ajá. ahí platicando un ratito y ya, porque es muy buena amiga mía. Entonces, Pues, igual, casi lo mismo. Yo, porque no me quedo platicando mucho y busco cómo irme rápido, pues. O sea, solo me despido de mis amigas y luego me voy. Sí, pues sí. bueno, esta semana la sentimos así como que los encuentros fueron muy cerca, pero fue por el atraso de la semana pasada. Ya retomamos a nuestro horario habitual los días lunes a las 6, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar estudiando lo que es la unidad 3. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del registro público nicaragüense, o sea, nuestro registro público, vamos a estar hablando todo acerca de para empezar, vamos a ir hablando un poquito sobre los antecedentes y cómo fue que se implementó este registro que conocemos como el registro público de la propiedad inmueble y mercantil. Así es la denominación que tiene. Pues bien, todo tiene su génesis, Gustavo, en el Código Civil.
Y si nos vamos un poquito a estudiar los antecedentes de este código aquí en Nicaragua entró en vigencia en el año 1904. Imagínense qué viejísimo, que tiene más de 100 años. Es por eso que han tratado de hacer muchas reformas, incluso ahorita está también este proyecto, ¿verdad?, de las reformas al Código Civil, porque es un código muy viejo, que realmente la sociedad de ahorita no es la misma sociedad de hace 100 años. Y una de las características de las leyes es que deben de acoplarse, deben ser útiles para la sociedad. Y si ya está totalmente desfasado, pues habría que hacer cambio. Imagínense que ese Código Civil es de 1904. Este código miró todo lo que tiene que ver con las leyes dispersas en materia de familia. Este código miró lo que era el PR, o sea, el Código de Procedimiento Civil. Eso ya totalmente ya no existe hoy en día. Entonces, así como existe un nuevo código procesal, ¿verdad?, un código procesal civil, el código de civil es necesario adecuarse a la actualidad, básicamente. Sin embargo, pues, ahí estamos todavía con este código de 1904. ¿Quiénes eran la comisión codificadora que hizo este código? A quien le debemos el Código Civil. Fueron 3 juristas muy destacados nicaragüenses. Fue el doctor José Francisco Aguilar, el doctor Bruno Vitrago y el doctor Francisco Paniagua Prado. Ellos fueron los 3 juristas que se encargaron de conformar la comisión codificadora, es decir, de la creación de ese código civil. Ando afectada de la garganta, con tos. Ah, yo también. Pero sí, anda mucho la población, pero es como un virus. Sí, ahí donde estoy yo, por ejemplo, trabajando, solo en esa área hay varios. Y aquí en la casa mi papá andaba así, entonces ya ayer empecé a ir igual. Imagínense. Pero bueno, ya está con medicamentos. Yo voy a empezar ya porque la verdad es que de noche que me pongo peor. No, sinceramente no me he tomado mucho porque no me gusta, no soy tanto de tomar pastillas. No me gusta. Pero debería, sí. La cosa es más chicha. Pero bueno, sigamos pues. Este código recibió la sanción del gobierno liberal del general José Santos Zelaya. Imagínense, si estamos hablando que fue de 1904, estaba en el gobierno José Santos Zelaya aquí en Nicaragua, quien hizo una verdadera revolución en materia social y política, y fue en este gobierno de José Santos Zelaya que se habló por primera vez acerca de una institución llamada registro público. O sea, que con el gobierno de José Santos Zelaya fue que nace la idea, ¿ya?, del registro público en el país. Si hablamos de del Código Civil, ¿verdad?, el sistema adoptó o se inspiró directamente en lo que era la ley hipotecaria de España del año de 1861 y la reforma que hizo. Indirectamente a través del Código Civil de Costa Rica, el reglamento del registro público del 1 de octubre de 1987, del Código Civil de Guatemala, el reglamento para el registro de la propiedad hipoteca. Todos estos fueron como modelos, básicamente, que tomó Nicaragua para poder implementar lo que era el registro de la propiedad, que todavía pues estábamos en pañales, ¿verdad? Sin embargo, pues este nuevo sistema recogió esos principios que hoy en día todavía siguen vigentes, como por ejemplo el principio de inscripción, el principio de publicidad, el principio de especialidad, que creo que lo estuvimos hablando en el primer día de clase, los principios rectores del derecho registral, el tracto sucesivo también es otro de los principios, el principio de rogación. O sea, todo esto fueron como implementando, ¿no?, un nuevo sistema dentro del derecho registral, y que vino pues a quitar, a desaparecer una técnica antigua que ellos utilizaban, que era la foliación personal, al establecer un folio real. Es por eso que desde entonces se toma el concepto de folio en materia de derecho registral, porque quedaron secuelas, por así decirlo, de la técnica antigua que ellos utilizaban.
Bien. Vamos a hablar un poquito acerca del contenido de lo que es el registro público, los bienes, los derechos, los títulos que son inscribibles en materia registral. Por ejemplo, la materia del territorio limita la competencia del registro. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Pues bien, no es lo mismo que yo venga, ¿verdad?, y haga una cesión de derechos accesorios a que yo haga una compra-venta de inmueble. ¿En qué cree usted que radica la diferencia entre estas dos materias, entre la cesión de derechos accesorios y la compra-venta? Bueno, la cesión de derechos solo es que bueno, no daría el dominio, ¿no? Porque como dice ahí mismo, sería la posesión, no el dominio, ¿verdad? Supongo yo. Sí, o sea, el mismo nombre lo indica. Tenemos cesión de derechos posesorios y compraventa de bien inmueble. Cuando estamos hablando de la cesión de derechos posesorios, pues básicamente estamos hablando de posesión. Y en el registro público, en cuestión de materias que son inscribibles, la posesión no es objeto de inscripción. En cambio, cuando estamos hablando de una compraventa, estamos hablando de que hay una transmisión de dominio, o sea, dominio y posesión a la misma vez. Y eso sí es materia del registro público de la propiedad inmueble. Entonces, por eso Sí, dice porque sí, tendría que quedar ya a nombre de la persona que la está comprando y hacer ese nuevo asiento y todo eso. sí, así es. Y cuando hablamos de territorio, pues nos estamos refiriendo ya a la jurisdicción propiamente. Eh, está, está separada, por así decirlo, el territorio. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Por ejemplo, si mi propiedad está en Masaya, entonces, por materia de territorio, donde yo tengo que inscribir mi propiedad es en Masaya. No puedo venir a Managua. ¿Por qué? Porque por eso dice, la materia del territorio limita la competencia del registro. Ya no sería competente el registro de la propiedad inmueble y mercantil de Managua, sino que sería competente el de Masaya. Lo mismo si, por ejemplo, voy a Carazo. Tengo mi propiedad en Carazo y lo quiero incluir aquí en Managua. No tiene competencia. El registro trabaja de esa manera, trabaja con competencia en materia y en territorio. Los bienes inmuebles y los derechos reales que se constituyen sobre ellos son materia propia de nuestra publicidad registral. El inmueble y los actos posteriores deben inscribirse en el registro de jurisdicción a la que pertenece, que era lo que yo le estaba comentando, ¿verdad? Si la propiedad está ubicada en Rivas, pues entonces me toca ir hasta arriba a hacer los trámites de inscripción. Por eso que estos trámites de inscripción se cobran bien, dentro de los honorarios del abogado se cobran bien y son más caros si las propiedades son fuera del domicilio de uno. Por ejemplo, si una persona me dice, mire, yo quiero inscribir una propiedad en Carazo, no le voy a cobrar lo mismo que se cobra aquí en Managua. ¿Por qué? Porque eso incluye que tengo que estar viajando a Carazo a realizar los trámites, certificado catastral, tengo que ir a la alcaldía donde está ubicada la propiedad, tengo que ir a la DGI de ese departamento, tengo que ir al registro, todas las vueltas, por así decirlo, son en la jurisdicción que le corresponde a la propiedad. Entonces, eso va a generar un costo. Entonces quiere decir que genera buenos honorarios, ¿no? Sí, claro que sí. Eso genera buenos honorarios. Y realmente pues los trámites, si hay dinero, son bastante fáciles. O sea, en el sentido que no hay muchos atrasos. ¿Por qué? Porque el Sí. certificado catastral tiene vigencia de 60 días, 2 meses. Es decir, que en 2 meses usted tiene que haber ingresado todas las boletas de ley al registro público. ¿Cuáles son las boletas de ley? El certificado catastral, solvencia municipal, avalúo de la DGI y el pago también del pago del IBI de la DGI. Esas son las boletas que se necesitan y obviamente pues la escritura.
original. Entonces todo eso se ingresa al registro público, se paga otra vez la misma cantidad que se paga en ADGI. Precisamente hoy anduve en el registro que le conté, ¿verdad? Que estoy haciendo las inscripciones de mi propiedad. Y entonces andaba una señora que me parece que no era abogada. Y andaba haciendo los trámites de su propiedad. Y se lleva el gran susto la señora cuando le dicen en el registro, mira, tiene que pagar, creo que eran como 8.000 y pico de Córdoba. Si lo quiere agilizado son 10.000. Y entonces le dice la señora, ¿yo de dónde voy a agarrar ese dinero? Dice, yo no sabía, dice que aquí se tenía que volver a pagar. Lo dice, pues a la ventanilla. Entonces, eso pasa, o sea, el pago que usted hace en la ley lo tiene que volver a hacer en el registro. Y muchas veces, por desconocimiento de la ley, hay gente que por ahorrarse, porque ella se me dijo, mire, yo por ahorrarme lo del abogado ando haciendo toda esta cuenta, pero yo no sabía que yo tenía que volver a pagar. Y ahí es donde ahí es donde comienzan a dudar de que nosotros somos honestos porque decimos, mira, tienes que pagar, creen que es mentira, pero realmente las tasas en el registro público son, que de hecho fíjense que están altas. Yo me acuerdo que antes, por ejemplo, si en la ley a usted le salía un impuesto de 7.000 Córdoba, en el registro usted pagaba como 6.200, 6.400, o sea que no pagaba igualito, era una diferencia de 300 a 500 Córdoba. Y hoy en día no, hoy en día están parejitos. Esto, los 7.000 pagas por la DGI, los 7.000 vas a pagar aquí. Sí. Eso. Sí, al final eso no es culpa de nosotros y es cierto, o sea, al final la gente tal vez cree que uno quiere robarle, pero al final no tiene nada que ver con nosotros, son los impuestos que están poniendo. Así es, de hecho, pues existe una tabla en el registro público de los porcentajes que se tienen que pagar por la transmisión de esa propiedad, del dominio de esa propiedad. Entonces dice, para que puedan registrar los derechos inscribibles es necesario que estén contenidos en una escritura pública, ejecutoria o en otro documento auténtico expresamente autorizado por la ley para este efecto. ¿A qué nos estamos refiriendo? El registro público no le va a aceptar a usted, por ejemplo, una compraventa de un documento privado. Jamás. O está en escritura pública o es una ejecutoria, o sea, una sentencia. Dice, en otro documento auténtico expresamente autorizado por la ley para este efecto. Por ejemplo, cuando en los años 79, 80, que comenzó pues, el tiempo de la revolución, la Intendencia de la Propiedad emitía títulos de propiedad a las personas. Y esos títulos eran en hojas normales, o sea, era un documento tamaño carta, no era un papel membretado, no era papel legal, era un documento normal, privado, o sea, no privado en el sentido de que eran personas naturales, sino que no había mucha formalidad de hacerlo hoy en día como los títulos que otorga el Estado, que son en papel sellado, papel de ley, sino que eran en papel común tamaño carta. Pero eso, como era otorgado por la Intendencia de la Propiedad, le daba un valor a ser un documento auténtico. Entonces, a eso se refiere. Y esos documentos se inscriben en el registro público. O sea, la ley les da ese efecto de ser un documento auténtico, por lo tanto le da fuerza para poder ser imprimido. Pero en el registro público, si usted lleva una compraventa y la lleva en papel normal y no notariado, o sea, eso no se lo van a aceptar. Bien, vamos a hablar ahorita acerca de un sistema que se llama Sistema Nacional de Registro. Por sus siglas se le conoce como el SINARE, así se llama. ¿Qué es el SINARE? Pues bien, existe una ley aquí en Nicaragua, que es la ley 698. Esta ley es la ley general de los registros públicos, que ya va a incluir las reformas que han sufrido. A través de esta ley, la ley general de los registros
registro público es que nace lo que es este Sistema Nacional de Registro. Este Sistema Nacional de Registro está adscrito a lo que es la Corte Suprema de Justicia. Para abreviarlo y no decir Sistema Nacional de Registro, se le denomina SINARE. Así se le denomina, así, al sistema así se le denomina. Entonces, este SINARE es una institución, obviamente pública, porque está adscrito a la Corte Suprema de Justicia. Tiene personalidad jurídica porque es una institución, tiene patrimonio propio, tiene una duración indefinida, tiene autonomía administrativa, funcional y financiera, y tiene su domicilio aquí en la ciudad de Managua. Sin embargo, pues también puede tener delegaciones dentro de todo el territorio nacional. ¿Quiénes conforman a este Sistema Nacional de Registro o SINARE? Bien, lo conforman el Registro Público de la Propiedad, que comprende lo que son los bienes inmuebles, comprende lo que son las hipotecas, las naves, las aeronaves, porque todo eso son objetos de inscripción. Está compuesto también por el Registro Público Mercantil, que lleva pues, todo el control de lo que son las empresas, todo el mundo del derecho mercantil. El Registro Público de Personas también, el Registro Público de Garantías Mobiliarias. Cuando me refiero al Registro Público de Personas, no me estoy refiriendo al registro del Estado Civil de las personas, son dos registros diferentes. El registro del Estado Civil de las personas tiene su dependencia en lo que es el Consejo Supremo Electoral y las alcaldías. Ellos son los que llevan el control de los certificados de nacimiento, de los certificados de defunción, de los certificados de matrimonio. Eso es registro del Estado Civil de las personas. Totalmente diferente. Ahí. Ajá. Ajá. No, es que no sé si estoy confundido o qué, pero me parece que ahí también, cuando uno otorga un poder a otra persona, ahí es donde se inscribe, ¿no? Exactamente, pero eso, a ver, por ejemplo, cuando usted da un poder general de administración a una empresa, se lo da a usted, ¿verdad? Para que usted sea el representante legal, por así decirlo. Entonces, eso va al registro público mercantil, al registro público mercantil. ¿Cuándo hacemos uso del registro público de personas? Por ejemplo, cuando hay un testamento, ¿verdad? Y un testamento en donde yo le estoy dejando a usted, lo nombro como heredero universal de todos mis bienes. Entonces, ese testamento no es mi última voluntad, yo como persona. Primero, el registro lo pasa por el registro público de personas y le da un folio. Pero cuando, bueno, ¿verdad? Por ejemplo, yo en el testamento le pongo a usted de que le dejo mi liquidación. O sea, no tengo bienes inmuebles, solamente tengo la liquidación que me van a dar en el lugar donde yo trabajaba. Pero esa liquidación yo se la quiero dejar a usted como herencia. Entonces, es un testamento. Los testamentos se tienen que inscribir en el registro público. ¿A dónde cree usted que va a ir ese testamento? Va a ir al registro público de personas. De las personas, sí. Si en el testamento yo dejo como herencia un bien inmueble, ¿verdad bien? Entonces, primeramente pasa por el registro público de personas, porque es un testamento, ¿verdad? Y después pasa al registro público de la propiedad. ¿Por qué? Porque va a haber una transmisión de dominio de un bien inmueble. Entonces, va a tener entrada por los dos registros, el de personas y el de familia. Luego tenemos el registro público de las garantías mobiliarias. Este registro es bastante nuevo realmente. Y junto con el registro del beneficiario final de las sociedades mercantiles, que no sé si usted ha escuchado hablar acerca de lo que es el beneficiario final. Sí, de hecho no sabía, o sea, sí he escuchado, pero lo que no sabía es que era un registro aparte. No es que es un registro aparte, sino que está dentro de lo que es el registro de la propiedad.
Recuerde que el SINARE son todos estos. El SINARE es el registro de la propiedad, el registro público mercantil, el registro de beneficiario penal, es el registro público de personas, pero ya esto, lo que es el beneficiario final, lo que es el registro público mercantil, van de la mano. ¿Por qué? Porque esto, aquí estamos hablando ya de sociedades mercantiles. Entonces, el ser mercantil le da, por eso es que el registro se llama registro público de bienes inmuebles y mercantil de Managua, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está integrado por todos estos registros. Los registradores o registradoras públicos dice, observarán de forma obligatoria las normas del procedimiento registral conforme los principios registrales que están contenidos en la Ley General de Registro Público y en el reglamento de la Ley General de Registro Público. Entonces aquí vamos a ver cuáles son algunos conceptos básicos de los que se manejan en el derecho al registro. Tenemos la inscripción. ¿Qué es la inscripción? Pues la inscripción podemos decir que es la forma de concluir un procedimiento registral. Cuando usted ingresa todos los documentos que yo le dije, certificado catastral, solvencia municipal, avalúo de la DGI, cuando usted ingresa todos esos documentos al registro, el registro viene y verifica porque todos los pasos se han cumplido y procede a hacer la inscripción. Así se llama. Entonces, por eso se dice que la inscripción es la forma de concluir un procedimiento registral. Es un asiento principal de títulos constitutivos, declarativos, modificativos. ¿Por qué se dice modificativo? Porque cambia de una persona que tenía la propiedad a otra persona, se modifica. Declarativos, porque recuerde de que aquí también entran las declaraciones, lo que son los testamentos, la declaración de la última voluntad o las sentencias declaratorias de herederos, o sea, es algo declarativo. Y traslativos del dominio de los bienes inmuebles. Cuando hablamos de traslativos me refiero a compraventa, me refiero a donación, todo lo que tiene que ver con traslativos. Todos esos pues, se tienen que inscribir en el registro público correspondiente. La legalidad es otro de los conceptos principales. Los registradores o registradoras públicas deben realizar la calificación de la legalidad del documento, un título en cuya virtud se solicita la inscripción. O sea, cuando usted presenta todas las boletas, hay un tiempo que el registro otorga para hacer este procedimiento, o sea, la calificación de que el documento que usted presentó son ilegales, son auténticos. Si el trámite lo quiere agilizado, se lo dan, son 10 días, entre 5 y 10 días. Y si lo quiere ordinario, son 20 días. Pero en esos tiempos, en ese intervalo de tiempo, ellos hacen lo que es uso de este principio de legalidad para verificar pues, que todos los documentos sean exactos y sean legales. Luego tenemos el otro concepto que es la rogación. Dice que las inscripciones en los registros públicos se extienden a solicitud de la parte interesada, no procediendo las inscripciones de oficio, salvo las excepciones, por ejemplo, las cancelaciones de hipotecas, después de un tiempo el registro lo hace de oficio, las cancelaciones. Pero, por ejemplo, las inscripciones de una propiedad nunca van a ser de oficio, es decir, el registro no va a irla a inscribir porque ellos quieren su propiedad, no, esto no tiene que ser a solicitud de parte interesada. O sea, yo como propietaria, yo soy la interesada que se inscriba la propiedad, entonces yo soy la que tengo que hacer todos los trámites. Eso se les conoce como rogación. La prioridad, los efectos de los asientos neutrales, así como la preferencia de los derechos humanos, se retrotraen a la fecha y hora del respectivo asiento de presentación. Cuando usted va al registro y presenta el documento, ellos hacen una nota de presentación. Presentado el día, hoy, el día 12 de junio a las 12:40 de la tarde, bajo el número de asiento personal y le ponen primero
como tal, por de tal. Esa es la presentación de los documentos que usted hace. Una vez de que ellos ya hacen lo que es el principio de legalidad, verifican que todos los documentos están en línea, entonces están de forma legal y están 100% eficaces, entonces vienen y hacen una anotación ya en la columna de los derechos reales. Ya le ponen la anotación presentado a tal hora bajo el número de finca con un folio asiento de la columna de sección de derechos reales del registro público de la propiedad inmueble mercantil de Managua, hasta que ellos ya verifican. La especialidad o determinación. Por cada bien inmueble se va a abrir una cuenta registral independiente, es decir, que no se va a ir escribiendo sobre la misma cuenta registral. Por ejemplo, si yo le compré un lote de terreno a usted inscribe esa propiedad, entonces usted tiene una cuenta registral. Pero si yo le compro a usted, no significa de que sobre esa cuenta ahí mismo van a poner la mía, no, sino que se abre una cuenta registral nueva, en donde se va a extender la primera inscripción, así como los actos de derechos posteriores relativos al bien inmueble. O sea, se va a hacer una referencia a la inscripción suya, pero es una cuenta registral nueva e independiente. Y si, por ejemplo, yo realizo una hipoteca, después como dueña, yo realizo una hipoteca sobre esa propiedad, entonces ya va a aparecer al margen de mi cuenta registral nueva. Eso es lo que dice ahí cuando dice o derechos posteriores, o sea, después que yo como nueva propietaria puedo recibir. El tracto sucesivo. ¿A qué se le denomina tractos sucesivos? Para que proceda una inscripción registral, con excepción de la primera, debe constar previamente inscrito el bien inmueble objeto de la inscripción, el derecho que se otorga y el titular registral que otorga ese derecho, salvo disposición. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, usted es el titular de una propiedad, o sea, el dueño de una propiedad. Y resulta de que usted le vendió la propiedad a María. Viene María y no inscribió la propiedad, no la inscribió, solo hizo la compraventa, la escritura y ya, no la inscribió. Pero María tiene que irse fuera del país y entonces ahora ella quiere vender la propiedad y me la vende a mí. Vengo yo y hago la escritura con María. Cuando voy al registro, a mí me dice el registro, mire, usted no puede inscribir esta propiedad. ¿Por qué? Me dice, porque usted no es la titular que aparece acá. El titular dice que se llama Gustavo y a usted quien le vendió fue María y María no inscribió. Hay algo que se denomina un principio que se llama tracto sucesivo, que dice que para que una inscripción pueda ocurrir debe constar previamente inscrito el bien inmueble y María no lo inscribió. Además dice que el derecho que se otorga y el titular registral que se otorga ese derecho también debe de constar en escritura. Y María no es el titular, porque registralmente el titular sigue siendo Gustavo. Entonces ahí hay un serio problema, porque no se está respetando el tracto sucesivo. ¿Qué es lo que se hace comúnmente? Y esas son las mañas de los abogados, ¿verdad? Y digo mañas porque realmente es el salón que hay. Y no te lo estoy enseñando en mañas, pero realmente eso es lo que se hace. Se busca al titular de la propiedad. En este caso, yo que quiero inscribir la propiedad, lo buscaría a usted. Y ya no buscaría a María, porque a María pues no inscribió. Y para seguir el tracto sucesivo, yo tengo que buscarlo a usted, porque usted es el que aparece en el registro. Y le digo que hagamos la escritura, o sea, una venta directa a lo que se le conoce. Entonces, ya usted siendo titular, sí ya podemos hacer una compra-venta, una donación o lo que sea.
Y con eso se respeta el tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque ya va a aparecer que el testigo titular me da a mí el dominio, me regala, me vende, lo que sea, el dominio, y ya con eso se realiza, ¿verdad? Lo que es el tracto sucesivo. ¿Todo claro de esa partecita? Sí, pero bueno, en ese caso de eso puede existir gente que no quiera hacer, porque es prácticamente como el favor de que van a hacer la venta directa, pero realmente a esa persona no era la que se le estaba pagando. Sí, por lo Eh, general, ¿qué es lo que se hace? Porque, como usted dice, es un favor que ya estaría haciendo el que vendió, sí. porque ya vendió, básicamente. Y entonces lo que se hace es un favor al que también pues se le paga. Hay que pagarle ese enorme favor, porque la verdad es que si no lo hace ese cambio sucesivo, ahí va a estar en stand-by, como dicen, y no se va a poder Ujú, invertir la propiedad. Es increíble. sí. Entonces, en eso consiste el tracto sucesivo. ¿Quedó claro de ahí? Sí, del tracto sucesivo, pues sí, es bastante entendible. La verdad es que es bastante vivencial, porque eso sucede. O sea, la gente compra propiedades y después resulta que el que le vendió no es el que está en el registro, y después comienzan el alboroto de que ahora, ¿cómo hacemos? ¿Y qué es lo que manda el registro? A imprimir los precios. Ah, o sea, como María no inscribió, entonces hay que inscribir la de María y después inscribir la suya para poder respetar el trato sucesivo, que legalmente eso debería ser. Y eso es lo correcto, realmente. O sea, Sí, y que si vos no inscribiste, pues tenés que inscribir. Pero para evadir impuestos caemos en las mañas, como dicen. Y ahí es donde buscamos al dueño anterior para poder hacer la compra-venta y pues realmente sale más barato. ¿Por qué? Porque le damos ahí un reconocimiento a la persona por la firma del documento y ya nos ahorramos todo el trámite de inscripción, el pago de impuestos, el pago del abogado, etc. Entonces, ajá, esas son una de las cosas que se hacen. pues poder existir el caso, incluso pues porque hay de todo puede haber, que la persona que tenía, digamos, que estaba su nombre, que tenía el trato sucesivo, ya falleció, entonces ahí sería otro problema más. Exactamente, ahí es otro y es un problema más serio todavía. Porque Imagino que ahí tendría que buscar, cómo ajá, cómo revivimos a esa persona, cómo la revivimos. ¿Qué es lo que sí, queda ahí? Buscar a los herederos o, en todo caso, pagar la inscripción. Yo creo que eso sería pagar qué, la inscripción, o sea, ya, ya, ajá, inscribirlo a nombre de la persona que falleció. ya, Porque la verdad es que ahí sí está bastante complicado, porque tendríamos que buscar a los herederos y ver si los herederos tienen que inscribir la propiedad para ellos poder venderlo después. O sea, es muy complicado. Lo mejor sería inscribirlo a nombre de la persona. Nos queda menos de un minuto. Cerramos la sesión o esperamos que termine el video y nos conectamos al mismo enlace. pues, pues yo digo que de todas maneras ya falta un minuto, como dice, pues yo creo que bien podemos cortar y volver a entrar. Sí, por eso. Ajá, Nos queda está bien. menos de un minuto. Se cierra y volvemos a entrar al mismo enlace. Ok, bueno, está bien.